Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelva Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quienes habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Me acompaña el profesor Miguel Ángel Campos, de la Facultad de Humanidades y Educación, autor de muchísimos textos, uno de los cuales estaremos conversando sobre ese libro hoy, que se llama Desagravio del Mal, que ha sido publicado por la editorial de la Universidad Católica Cecilio Acosta en el año 2014. Buenas noches, Miguel Ángel, bienvenido. Buenas noches, Gabriel, gracias. ¿De qué trata Desagravio del Mal? Bueno, es sobre la tesis del petróleo perverso. Intento de refutarla. Y si me preguntas qué es la tesis del petróleo perverso, yo te diría que es una especie de revoltillo de ideas, emociones, sentimientos, donde se expresa una determinada actitud frente al petróleo por parte del venezolano, ¿no? Del hombre común y también de los intelectuales, incluso del arte. Es una idea que dice que, bueno, que el petróleo perturbó a una sociedad bucólica, arcádica, orgánica y alteró sus ritmos de vida, le impuso vicios, le arrebató virtudes, etcétera, etcétera. Y tú dices entonces que el petróleo no fue tan malo. No es el excremento del diablo que dicen que fue. Justamente, trato de rebatir eso a partir de los textos de los propios intelectuales y sobre todo de la observación sociológica que podemos un poco verificar en la rutina, ¿no? del ciudadano común y del hombre que expresa sus impresiones sobre lo que sería, de alguna manera, la cultura del petróleo. Bueno, me llama la atención esa distinción que haces en la Venezuela prepetrolera y la Venezuela postpetrolera, porque es cierto que mucha gente que repudia los efectos del petróleo dice que antes aquí se vivía muy bien, en el sentido, bueno, de que éramos una sociedad agrícola, entonces las sociedades agrícolas la gente se conoce más, hay un más sentido de pertenencia, no hay individualismo, no hay desastres tecnológicos, etcétera, etcétera. Haznos un recorrido sobre cómo era la Venezuela prepetrolera y, bueno, qué tan ajustada a la realidad es esa imagen bucólica que se tiene. La Venezuela de la segunda mitad del siglo XIX es la Venezuela del famoso proyecto nacional que nunca llegó a ejecutarse, bueno, por las razones que conocemos, ¿no? Pero el asunto es que institucionalmente en Venezuela el siglo XX hereda un conjunto de fracasos de administración de la cosa pública, de fracasos demográficos. Es una población que retrocede en razón del caudillismo, en razón de que de la sociedad están expulsados los agentes de transformación, la educación, la ciencia, la tecnología, la ciudadanía sobre todo. Y bueno, el colofón de eso es la frase, digamos, emblemática de Picón Sala, que dice que Venezuela entra al siglo XX en 1936. Es una frase que hay que entenderla no en un sentido cronológico. Lo que quería decir es que hasta el 35, cuando muere Gómez, Venezuela es una sociedad bastante atrasada en el panorama de América Latina y eso es absolutamente verificable. No solo porque fuera una sociedad agraria, sino porque era una sociedad con instituciones muy precarias. Básicamente eran las instituciones públicas del poder del gamonal y del ejército, de los comerciantes enriquecidos de las ciudades, la iglesia, de tal manera que
resiste el análisis, ¿no? Esa afirmación. Eso era Venezuela, uno de los países más atrasados de América Latina al año 1935, que es una frontera importante del petróleo, ¿no? De la economía del petróleo, ya no de la cultura, pero sí de la economía. A mí esa frase de Pico González siempre me ha parecido un poco extraña, por lo menos en contraste con lo que yo aprendí en el colegio y la universidad, o con lo que me enseñaron. Y es que Gómez, según entiendo, fue un gran modernizador, ¿no? Puso fin al caudillismo. Venezuela, el poder se alternaba entre caudillos que se quitaban el poder entre sí. Ignacio Andrade, Cipriano Castro, me miró feo y le quitó el poder. Y Gómez, bueno, de forma autócrata, a lo bestia, pero lo logró. Le dio cierta estabilidad al país. ¿Por qué colocan, Mariano Pico González, el origen de la Venezuela moderna a la muerte de Gómez y no más bien al inicio de su mandato, teniendo en cuenta que Gómez, según la narrativa tradicional, fue, digamos, el gran modernizador? Sí, efectivamente, Gómez no es que es el modernizador del Estado, es el sustentador del Estado como institución que después va a servir para ejecutar la modernización en los 40, del 36 al 48. Eso se le debe a Gómez, la estabilidad política, la modernización del ejército, el ejercicio del poder discrecional en una sociedad que podía prever el día siguiente, cosa que no ocurría en el siglo XIX, si se efectúa, bueno, el proyecto de Guzmán Blanco, pero el proyecto de Guzmán Blanco no era tanto un proyecto público de ejercer el poder con vistas a mantener la civilidad y generar bienestar y orden político, como un proyecto simbólico de ilustración donde había muchas cosas que no estaban articuladas orgánicamente al desarrollo real de la sociedad. Efectivamente, hay un libro de Yolanda Seignine, Las luces del gomecismo, donde se demuestra, y esto ya lo había dicho antes Uslar Pietri, que durante el gomecismo, en los primeros 50 años de Venezuela, se produce la generación más brillante de pensadores, de escritores, de sociólogos, de autores. ¿Y cómo explicar eso frente al atraso de la oscuridad del gamonal? Bueno, sencillamente nos dice que la ilustración, la vida intelectual puede evolucionar incluso en condiciones de atraso civil, y puede ser incluso una actividad que no entra en conflicto necesariamente con el orden político, digamos, inconveniente, atrasado, aunque en el caso de Gómez yo creo sin ninguna duda que la generación que se encarga de la cosa pública en Venezuela en el año 36 es formada bajo el gomecismo. Si esa generación no hubiera estado allí, bueno, la refundación de Venezuela en el año 36 no hubiera sido posible. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre los contenidos de este libro, Desagravio del Mal. Converso con su autor hoy, Miguel Ángel Campos. @Gandrade80 es mi Twitter. Escuchemos de la cubana Gloria Estefan un tema que se llama Más Allá. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Miguel Ángel Campos, profesor universitario, autor de un libro que tengo aquí frente a mis ojos, que se llama Desagravio del Mal, que ha sido publicado por la Universidad Católica Cecilio Acosta el pasado año 2014. Y básicamente la tesis de este libro, según nos has comentado, Miguel Ángel, y según lo he confirmado yo leyéndolo, es que, bueno, frente al cliché de que el petróleo devastó a Venezuela y todo lo demás, no es tan así. O sea, el petróleo dio oportunidades a este país. Yo quiero ponerme aquí un poco como abogado del diablo y, bueno, repetir algunos de los clichés o no. No sé si son clichés, pero algunas de las cosas que se dicen en torno a la idea de que el petróleo sí ha devastado a Venezuela. Toma, por ejemplo, los desastres tecnológicos. Hace 2-3 años se vio la tragedia de Amuay, que se manejó muy mal y marcó una tragedia en este país. Pero no es el único caso de desastres ecológicos que ha habido aquí. El lago está contaminado gravemente por, entre otras cosas. Es verdad que hay sangre de mataderos, hay el usuario común que tira botellas plásticas, pero realmente la mayor fuerte contaminación del lago es la petroquímica. Todo eso ha venido del petróleo. Entonces, quizás la idea de que el petróleo trajo muchos males no es del todo errada. ¿Qué defiendes ahí? Bueno, mira, en Doña Bárbara, la novela de Gallegos, hay un capítulo sobre la sobreexplotación de
de las plumas de garza, ¿no? Que llegaron a poner en peligro la especie, ¿no? Yo podría aducir eso como, digamos, un hecho de la constante de una sociedad que no tiene control de su entorno, que no tiene sensibilidad frente a la naturaleza, que no tiene un proyecto ni para la economía ni para la cultura. Efectivamente, es decir, los desastres ecológicos, ambientales y cualquier otro tipo están a la orden del día en cualquier sociedad. No, pero hay gente que dice que las sociedades agrícolas depredan menos el ambiente que las industriales, que las petroleras. Es verdad, puede ser que las plumas de garza y que las garzas estén en peligro de extinción, eso no lo dudo. Y es verdad que es un ejemplo famoso que plantea Gallego. Pero alguna de esta gente dirá, pero no vas a comparar eso con el grave daño de una mancha petrolera en el lago, ¿no? Bueno, los males de la tecnología son planetarios. Eso no puedes tú juzgarlo desde la perspectiva de una sociedad del tercer mundo, ¿no? Desde Chernobyl hasta Three Mile Island, ¿no? En Estados Unidos. Es un hecho de un poco el aprendiz de brujo, ¿no? Del hombre moderno, ¿no? Pero apartando eso, efectivamente, el balance sobre los beneficios del petróleo son inobjetables. El petróleo en Venezuela, básicamente entre el 36 y el 48, construye una sociedad que era preciso refundarla a partir de sus instituciones, a partir de el acuerdo público constitucional y, por supuesto, desde la economía, lo que es el consumo, ¿no? Entonces, la modernización, efectivamente, comprar corotos nuevos y modernizar el Estado, profesionalizarlo, es un hecho atribuible enteramente al petróleo. Ahora, la modernidad, que es otra cosa, es la ciudadanía, la civilidad, es lo intangible, es la capacidad de interactuar con esa modernidad desde una perspectiva que no es solamente de consumo y de bienestar material, sino de sentido de herencia societaria, de ejercicio de los esquemas clásicos de Occidente, de la cosa constitucional, el voto, la democracia. Eso se retrasó en Venezuela hasta el día de hoy. Eso no podía construirlo el petróleo de manera inercial. De manera inercial, insisto, el petróleo salva a la sociedad venezolana que está al final del gomecismo. ¿La salva por qué? Bueno, porque hay un flujo importante de dinero para paliar el drama del paludismo, por ejemplo, el drama de la desnutrición, el drama de la insuficiencia de las ciudades. Las ciudades eran grandes pueblos en Venezuela al final del gomecismo. Eso se hace desde la renta petrolera, sin duda, pero también se hace desde, digamos, la convicción de una élite, de una generación de intelectuales formados bajo el gomecismo, que es preciso refundar el país. Bueno, desde el Pedagógico Nacional, creado por Picón Sala, con la misión chilena, hasta, digamos, la modernización ruidosa del perejimenismo, que impacta básicamente las ciudades, ¿no? Es decir, una combinación de recursos monetarios, en este caso, de financiamiento solvente permanentemente y la convicción absoluta. Hay continuidad, hay el golpe contra Medina, hay el golpe contra Gallegos, en fin, y la convicción de que el país tiene que refundarse es tan clara que no hay lo que se llama saltos, ¿no? Es decir, los gobiernos que entran no niegan a los que salieron en el proyecto de ejecución de ese país. Entonces, no se le debe solamente a la significación financiera del petróleo, sino a la, digamos, verificación efectivamente de que el consumo que introduce, la movilidad social que introduce el petróleo, tiene que expresarse finalmente en una modernidad de maneras, de formas, educación universitaria, cultura, arte, vida intelectual. Eso efectivamente ocurrió en esos, digamos, 12 años. Y por un lado lo inercial, la renta petrolera, sin duda, aún sin proyecto, hasta mira, Gabriel, hasta hoy no ha habido proyecto por el petróleo, es decir, proyecto de garantizar el desarrollo de un modelo solvente de democracia, no de consumo, no de una economía puramente. Incluso así, el petróleo ha sido de un impacto claramente positivo. Urbanizó a Venezuela,
expulsó las enfermedades endémicas, es decir, Gabaldón es llamado por el Comando Sur en el año 44 para que vaya a ayudar a las tropas norteamericanas a combatir la malaria. Bueno, pero yo me voy a poner aquí como Rousseau, y lo vamos a dejar para el segmento que viene. Rousseau escribió aquel famoso ensayo, decía, han sido las artes y las ciencias una cosa para el avance de la humanidad. Y él decía, hemos curado enfermedades, pero hemos generado nuevas. A lo mejor el paludismo y otras las hemos erradicado, pero quizás han surgido nuevas enfermedades que trajo consigo el petróleo. Enfermedades relacionadas con la abundancia, diabetes, hipertensión, desórdenes mentales, esquizofrenia, cosas así por el estilo. Vamos a dejar eso para el segmento que viene. No estoy diciendo que el petróleo es responsable de todo eso, pero que así como Rousseau decía que la modernidad ha curado algunas enfermedades, pero ha traído algunas nuevas, ¿aplica eso también a Venezuela? Es la pregunta que me hago. @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Miguel Ángel Campos, autor del libro Desagravio del Mal. Escuchemos de Ricardo Arjona un tema que se llama El Problema y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Miguel Ángel Campos a propósito de Desagravio del Mal. Ese es un libro de su autoría que ha sido publicado por la Universidad Católica Cecilio Acosta en el año 2014. Y bueno, básicamente este libro es una defensa del papel positivo que ha jugado el petróleo en la historia venezolana frente a los continuos reproches que, es verdad, Miguel Ángel, mucha gente le hace. Y tú decías, cónchale, que una cosa que me parece muy sensata, el petróleo nos ofreció la infraestructura, y no solamente la infraestructura, sino también los modos de organización social para erradicar muchas enfermedades propias del trópico que en otros países no era tan fácil erradicar. Por ejemplo, el paludismo, pero el dengue también, y otras por el estilo. Ahora, yo aquí jugando abogado del diablo invoqué en el segmento anterior a Rousseau, porque frente a los que en el siglo XVIII decían que las artes y las ciencias habían contribuido a mejorar la condición del hombre, erradicando muchas enfermedades, Rousseau, con cierto aire así primitivista que caracterizó a toda su obra, él dijo, bueno, sí, pero la civilización, por otra parte, ha generado nuevas enfermedades. Y me pregunto, uno no podría decir lo mismo respecto al petróleo. El petróleo no ha traído nuevas enfermedades, por ejemplo, las asociadas a la contaminación, problemas respiratorios que algunos habitantes de este municipio tienen, como por ejemplo San Francisco. Creo que hay algunos sectores que la gente tiene dificultad en respirar por los efectos de la petroquímica y de otras industrias asociadas al petróleo. Entonces, bueno, sí, está bien, se curó la malaria, el paludismo, pero por otra parte aparecen estas nuevas enfermedades u otras enfermedades asociadas con la abundancia, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión o incluso enfermedades psiquiátricas que están vinculadas con la industrialización, porque trabajar en una fábrica, bueno, eso se vuelve muy repetitivo. Entonces, claro, imagina la industria petrolera. Entonces, más o menos como le ocurría a Chaplin en tiempos modernos, que de tanto presionar las tuercas en una línea ensambladora, se llevaba a su casa y se terminaba casi loco. Sí. Ajá, ¿no crees que el petróleo también ha introducido nuevas enfermedades? Bueno, pensando en Rousseau, yo creo que lo esencialmente distintivo del hombre es lo artificial, la civilización. El hombre debe alejarse constantemente de la naturaleza como programa, ¿no? No como conciliación, no, debe conciliar con la naturaleza, pero el hombre es lo más antinatural que podemos imaginar, el ser vivo más antinatural. Y ejecuta su programa alejándose justamente de la naturaleza. Él no se, digamos, adecúa a la naturaleza, sino que construye desde la posibilidad de la naturaleza un modelo absolutamente distinto, ¿no? Transformable en términos históricos, no en términos ni genéticos ni geológicos. Ahora, fíjate, efectivamente, lo que serían los males, lo que tú llamas los males de la abundancia, que en realidad son males de la sociedad de consumo, ¿no? Porque en Venezuela no hemos tenido abundancia, hemos tenido prodigalidad, sí, de recursos, pero abundancia en términos de insumos para construir el militar no hemos tenido, porque eso corresponde a la solvencia y a la estabilidad de efectivamente el proyecto societario, ¿no? Y eso es un esquema de ciudadanía, de civilidad, de estabilidad de la democracia,
de fecundación de la democracia, entonces ahí no ha habido abundancia, evidentemente, ¿no? A mí me interesa sobre todo mostrar efectivamente la mala conciencia de un paradigma que está en boca desde los rectores, los choferes de carrito propuesto, hasta un escritor como Mariano Picón Salas, ¿no? Es decir, hay documentos que tú puedes constatar, por ejemplo, Picón Salas le tenía tirria al petróleo, era una actitud aristocrática, él decía que el petróleo era una cosa populachera, igualitaria, etcétera. Él tenía sus razones personales, es decir, con el petróleo se arruina su familia, su familia de Mérida. Eran terratenientes. Sí, tenían haciendas y los bancos se confiscan porque hay una baja en los precios del café. Entonces, él se va a Chile y construye, bueno, ese proyecto extraordinario que después ejecuta en Venezuela. Entonces, él tiene razones, digamos, ad hominem para abominar del petróleo y no escribió ni un solo ensayo sobre el petróleo. Ahí hay un trabajo que se llama así, Picón Salas y el petróleo desdeñado, donde efectivamente yo hago una especie de catálogo de todos los momentos en los que él se refiere al petróleo, ¿no? Son líneas sueltas, frases, pero no hay páginas continuas, ¿no? O sea, el gran sociólogo de la cultura, que es Picón Salas en el siglo XX, en un país petrolero no escribió un solo ensayo sobre el petróleo. Entonces, es una valoración también, hay un juicio allí, en esa actitud de desdén, debemos ver una valoración. Pero también, de pronto, un rector de una universidad, que la mayoría son filisteos, no tienen ilustración ni nada de eso, en alguna entrevista sueltan esta perla como si estuvieran descubriendo la piedra filosofal. Dicen, no, lo que pasa es que el petróleo echó a perder este país. Pero es que se lo oye al chofer de carrito por puesto, de pronto, acomoda el espejo y mira al que viene atrás, y entonces pontifica también, ¿no? Descubre la piedra. Es como filosofal. el gran chivo expiatorio de Venezuela. Claro, es que se ha convertido en eso, en un chivo expiatorio. Entonces hay que tratar de desmontar, por razones de higiene, diría yo, de higiene no solamente mental, sino de conciencia, porque es, digamos, yo creo que la tesis del petróleo perverso es el gran escándalo moral de la vida venezolana. ¿De dónde viene la frase excremento al diablo? ¿Quién la inventó? Es indígena. Es de los indígenas. Pero los indígenas también le reprochaban al petróleo ser... No, claro. Lo de diablo lo ponen los cronistas de Indias, ¿no? Pero ellos decían el excremento de los dioses o de ultratumba, de lo desconocido, de lo que está más allá. Y la incorpora al canon Pérez Alfonso, ¿no? En su libro. Fíjate, el creador de la OPEP. También es un hombre que maneja esa idea de que el petróleo... Oye, estamos mal porque sí, Pérez Alfonso, que eso fue con Carlos Andrés, ¿fue eso? Eso es con Betancur. Con Betancur, sí, Pérez Alfonso, que es el creador de la OPEP, que organiza un conjunto de países para explotar este mineral tan preciado, viene a decir que nuestro principal recurso es una cosa mala porque es excremento del diablo. Sí. Eso habla mal de esta actitud que tú estás denunciando, ¿no? Pero también Axel Capriles, que es un hombre del día, un escritor de nota, un sociólogo. Axel Capriles escribió hace pocos años, 2, 3 años, yo lo cito allí en el libro, que lo que pasa es que cuando Venezuela está a punto de enrumbarse, ocurre un aumento súbito en los precios del petróleo, dice él. Y todo se perturba y todo se hace fantasioso y perdemos el rumbo, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿vas a construir en tiempos de zozobra o en tiempos de estabilidad? Pero es que yo veo un punto aquí con lo de Capriles, porque yo le he escuchado decir esto, pero es que teniendo el petróleo alto, lo que Capriles denuncia y otra gente... No Enrique Capriles, sino Axel Capriles, el autor, esto lo aclaro a la audiencia, el escritor del Triunfo del Conejo. Sí, Axel, no, tiene que hacerlo. No estamos hablando del gobernador de Miranda, sino del autor. Sí. El autor dice que el petróleo alto le dio la posibilidad a Chávez de tener una chequera para comprar influencia internacional y así tener rienda suelta, hacer en este país comportarse como un gamonal, que es la palabra que tú usaste en el segmento anterior. Vamos a dejar eso para el segmento que viene, para ver si el alza en los precios del petróleo que se vio durante la época de Chávez, eso fue perjudicial o no para Venezuela. Yo aquí sí apoyo a Capriles, Miguel Ángel. Yo sí creo que eso perjudicó a Venezuela. Yo hubiese preferido tener un barril a 60 que tener un barril a 100. Porque Chávez compró todos los votos del CARICOM, por ejemplo, y algunas influencias en la OEA, creo yo, ese es mi juicio, para poder hacer lo que él quería aquí y no tener tanta presión internacional. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que el petróleo ahí nos pudo haber perjudicado. @Andrade80 es mi Twitter. Converso con Miguel Ángel Campos. Escuchemos de Franco De Vito un tema que se llama Será.
Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con el profesor Miguel Ángel Campos, autor del libro Desagravio del Mal. Y decías tú en el segmento anterior, Miguel Ángel, le reprochabas curiosamente a Axel Capriles el hecho de que él diga, que se queje de que el petróleo, el precio del petróleo estaba en alza. Capriles decía, eso no es bueno para Venezuela. Tú dices, bueno, pero ¿cómo no va a ser bueno que nuestro principal producto no aumente? Y yo aquí me coloco un poco del lado de Capriles, pero quisiera escuchar tu refutación. En el siguiente sentido, al tener los precios altos, Chávez utilizó la chequera petrolera para comprar un montón de muchas influencias en los votos internacionales. La OEA, el CARICOM, en Nueva York compró la popularidad en Harlem, por ejemplo, mandando petróleo para allá. Él no hubiera podido hacer eso si el petróleo fuese más bajo, el precio del barril. Eso a la larga yo creo que sí nos perjudicó. ¿Tú no lo ves así? Bueno, la chequera no se la da el petróleo, la chequera se la da en las elecciones del 98, es decir, le da la chequera y le da el bolígrafo, es decir, una sociedad que decide remodelar su sistema administrativo y, digamos, detrás de esa remodelación hay un programa como el que estamos viviendo todavía, un programa caudillista, demagogo. Bueno, pero precisamente, ¿tú no crees que si los precios hubiesen estado más bajos, ese programa caudillista no hubiese triunfado tanto como triunfó? Bueno, quizás hubiéramos tenido una guerra civil, porque hubiéramos tenido una matanza, no hubiera habido dólar para repartir a nadie, hubieran repartido balas y la situación de Venezuela sería ahorita infinitamente más terrible de lo que estamos viviendo. Es decir, lo que quiero mostrar es que la diligencia que puede adelantar un gobernante en tiempos de prosperidad del Estado y de las arcas deben estar a tono con, digamos, el propio programa de la sociedad. Y ese programa se ejecuta no de lo que yo piense individualmente, sino del acuerdo voluntarista en una democracia participativa. Y en ese sentido, la riqueza petrolera siempre va a ser útil. Ahora, que esa sociedad la derroche o que derroche efectivamente la posibilidad de unas instituciones. Yo creo que en Venezuela la democracia petrolera, digamos, sustentada por la renta petrolera, da cierta estabilidad política de la democracia, ha sido derrochada. Es decir, la sociedad venezolana no ha ejecutado con la estabilidad de sus instituciones, estabilidad que es de origen rentístico. O sea, a mí no cabe ninguna duda que la ausencia de golpes efectivos de Estado desde el 58 hasta hoy tiene que ver con la renta petrolera. Es decir, la muerte de la gallina de los huevos de oro no se ha ejecutado simplemente en virtud de que ese Estado todavía es muy tentador para retenerlo desde esa legalidad institucional, ¿no? Entonces, sí, es una riqueza que tiende a estigmatizarse y a condenarse, pero lo que hay que revisar efectivamente es el proyecto de la propia sociedad para esa riqueza, ¿no? ¿El petróleo, tú no crees que ha afectado nuestra seguridad nacional frente a potencias extranjeras? Estados Unidos, dicen los izquierdistas, siempre ha tenido la mira en Venezuela precisamente por el petróleo. Si no tuviéramos el petróleo, viviríamos más tranquilos de presiones extranjeras y de ambiciones imperialistas. ¿No crees que eso nos ha hecho vulnerables frente al juego de depredación imperial estadounidense? Sí. Bueno, el doctor Francia cierra el Paraguay durante 40 años, cierra las fronteras a toda comunicación del resto del mundo y se propuso ejecutar un proyecto, lo que llaman autárquico, para producir un modelo nacionalista original y al margen de las perturbaciones del mundo, ¿no? Y ya sabemos en qué terminó eso. Aparte de que sí funcionaron algunas cosas y eso no se discute. Es decir, el proyecto de Francia desarrolló aspectos económicos importantísimos, ¿no? Los aspectos políticos no eran rescatables porque es atraso institucional, son modelos que están después de la Revolución Francesa, pero que en realidad son modelos ni siquiera medievales, modelos casi bárbaros políticamente hablando, ¿no?
Bueno, sí, es que una economía minera en cualquier país pone a ese país en el ojo del huracán, ¿no? Lo pone en la picota, lo sitúa en una perspectiva de intercambio intenso con la sociedad económica y la sociedad planetaria, ¿no? Y el resguardo, digamos, de la integridad de ese país, que esa integridad es material, es territorial, sin ninguna duda, se pone un poco en riesgo, ¿no? No cabe duda de que es así. Pero lo que se trata es un poco, ya no de resguardar una cultura, sino de que esa cultura interactúe con esas culturas foráneas, planetarias e industriales en términos solventes, ¿no? Como ocurrió, creo yo, en Maracaibo en algún momento en los años 30, que Maracaibo era el epicentro de lo petrolero, pero lo petrolero funcional, moderno, fundado básicamente en el consumo, sí, pero había otras cosas interesantes, simbólicas. Entonces hoy, aculturación no es la predación de una cultura por otra, ese concepto se redefinió hace más de 40, 50 años. Aculturación es el intercambio dinámico entre dos culturas que están conociéndose y se están aportando cosas entre sí. Miguel Ángel, muy agradecido por haber venido. He empezado a leer el libro y hasta ahora me ha gustado mucho y espero poder terminarlo y, bueno, comunicarte mis impresiones generales a propósito de Desagravio del Mal, que es el libro del profesor Miguel Ángel Campos, que ha sido publicado por la Universidad Católica Cecilio Acosta. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de los radios y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80 y nos vamos con un tema de Eros Ramazzotti que se llama Cosas de la Vida.